Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 27 de junio de 2018, un día que ya afronta sus últimas horas, unas horas para celebrar. ¿Por qué? Porque hoy es el día 177 de lo que va de año y muchos dirán, ¿y qué más da el 177 que el 176 o que el 178? No, craso error. El día 177 es, según un estudio que hoy hemos conocido, que hoy se ha hecho público, los días que a lo largo del año debe de dedicar cada asturiano para pagar sus impuestos. Es decir, 177 días de los 365 días que tiene el año se dedican en Asturias cada persona para pagar impuestos. Con lo cual, mañana 178 ya es un día en los cuales nuestros fondos no irán destinados a las arcas públicas, al erario público, ya sea con una administración central, regional, local, europea, todas las administraciones del mundo. No, a partir de mañana, día 178 del año, ya llega el momento en el que dices, lo que gano hoy ya no se dedica a impuestos, con lo cual disfruten de estas últimas horas de día de pago. Mañana ya será Free Day. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos en esta noche de miércoles y lo hacemos haciéndoles una recomendación, en definitiva, una recomendación festiva. Bueno, vamos a ver si el buen tiempo, si el sol lo permite, luce en todo lo alto, en todo su esplendor, porque las fiestas a lo largo y ancho de Asturias ya se suceden. Uno de los puntos cardinales, un verano más, y ya son decenios, ya son, vamos a decir, prácticamente siglos de actividad, es Cudillero. Con permiso de los demás lugares, que bien bonitos los hay en Asturias, Cudillero en el occidente, Covadonga y Llanes. En el oriente, bueno, con el permiso de Oviedo y Gijón, son sin duda los polos de atracción o algunos de los polos de atracción principales en el verano asturiano. Bueno, pues a partir de mañana jueves, durante el jueves, viernes, sábado y domingo, se celebran en Cudillero, en la Villa Pisueta, las fiestas en honor a San Pedro, San Pablo y San Pablín, que también hay para San Pablín en este caso. Bueno, para hablar de este tema, de las fiestas, de la tradicional Murabela, se encuentra esta noche con nosotros el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cudillero, Felipe Fernández. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues entonces, estamos a las puertas, a horas ya, tan solo restan horas para que se inicien los festejos más populares de Cudillero, Cudillero capital, Cudillero casco urbano, el Cudillero que todo el mundo ha visto en las fotografías y se hace la foto, bueno, pues con esas casas escalando la montaña, ¿no? En el anfiteatro, efectivamente, allí sobrevolando el Puerto Viejo. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar este año en San Pedro, San Pablo y San Pablín? Bueno, es la fiesta típica. Tenemos, como no, aquí se pueden ver las imágenes, la bajada de la lancha, donde se hace la famosa Murabela y está Cesario finalizando el pregón el año pasado, que eso será el día 28 con el trayazo famoso, conocido el chupinazo en Pamplona, pues en Cudillero tenemos el trayazo, con el pregón del señor alcalde y del invitado este año, que es Gustavo Suárez Pertierra, que esperemos que la gente quede satisfecha con los invitados. Al día siguiente ya tendremos la festividad grande, que es San Pedro. Además ya es viernes, ya se invita ya a la fiesta, que esperemos que el tiempo acompañe, que es lo que podemos ver en la imagen. Será la misa solemne a mediodía, después será la procesión donde está ahora colocado el barco, donde el Puerto Viejo. Se echará el pregón de la Murabela, la cofradía hará su tradicional homenaje a la persona o personas que designen. Y luego ya nos recogemos y seguimos con la fiesta. Ya el sábado seguimos la fiesta y el viernes tenemos el momento, para mí, de los más emotivos, que es el homenaje a los fallecidos en la mar, que se hace la misa al aire libre en el Puerto Viejo. Y después por la tarde ya tenemos también un momento más folclórico, que es el bautizo pisueto. Todos que quieran ser pisuetos, aunque sea pisuetos de honor, pues pueden apuntarse en el ayuntamiento, les cogemos los datos, se acercan
el domingo 1 de julio por la tarde y les bautizamos. Ahí está. Metemos la cabeza debajo de la fuente del canto y para que queden bien remojadinos y ya pueden decir que son pisuetos. Claro, claro que sí. Bueno, después volveremos a hablar de las fiestas, no obstante, quiero centrarme un poquito en la Muravela. Vamos, es un pregón singular, cuando menos, ¿no? Sí, es un pregón de un origen muy antiguo, no sabría decirle exactamente la fecha, que tuvo sus altibajos, tuvo sus épocas de prohibiciones. Estuvo prohibido a principios del siglo XX, después se recuperó a partir del año 46, se volvió a recuperar y viniendo ya a lo que sería el pregón de hoy en día, fue evolucionando. No es lo mismo el pregón que se echa ahora como el que se echaba en los años 50 o 40 o lo que se echaba antes. Se cuenta que algún dato que se cuenta de que en alguna época se llegó a tirar al santo al mar, porque al santo se le reprochaban algunos males que había en el pueblo, entonces se le castigaba tirándolo al agua, aunque no se le condenaba. Después del pregón siempre se sigue una tradición que es los gigantes, que son unos demonios, digamos, que se queman, que en ellos es donde se encarnan los males que ha aparecido en el pueblo, entonces serían ellos los responsables, no el santo, ni mucho menos, entonces se quemarían ellos, que es lo que se traduce hoy en los gigantes, unos fuegos artificiales que se tiran ahí. Y entonces se les quemaba in effigie, que es una cosa que si la gente tiene algo de idea de lo que era la Inquisición, se hacía mucho. Sí. Si no podías capturar al reo, se le quemaba in effigie. Sí. Pues ahora se quema el demonio in effigie. Claro. Entonces se echa el pregón, lo echa Cesario, va haciéndolo cada año, que tiene un trabajo importante. Es difícil saber en qué va a decir, una cosa que hace él. Eso iba a preguntarle, porque siempre va en tono satírico, ¿no? Bueno, pues, siempre es la gracia, si no se mete con las autoridades, qué gracia tiene, ¿no? Entonces cuenta anécdotas del pueblo, cosas que le pasó a un vecino, cosas que se han hecho, el devenir del ayuntamiento, el devenir de la política nacional, la política regional. Entonces, bueno, siempre tiene su puntilla, ¿no? Que si no, no tendría gracia. Claro. Bueno, y es seguido masivamente. Sí, nos llama mucho la atención. Y luego además hay una cosa en este pregón, que es una cosa medio laica, medio profana, que se piensa que se estuvo censurado por temas políticos, y no, estuvo censurado por temas religiosos a principios del siglo. De hecho, para hacerlo en los años 40 tuvieron que llegar a un acuerdo con el párroco, no con la autoridad política. Y ahora, bueno, pues ahí sigue, ¿no? De hecho, ahora van todos los santos. En origen se lo iba a San Pedro, ya no se castiga al santo ni mucho menos. Eso ya estamos hablando de épocas prediluvianas. Pero bueno, como se ve en la imagen, ya se acompaña a todos los santos y es una actividad, o sea, es un evento coordinado con la cofradía de la iglesia de San Pedro. O sea que hay bastante buena acogida. ¿Tienen ustedes una relación con los santos y el mar? Si bien San Pedro en algunas ocasiones se tiró al agua, luego el 8 de septiembre sacan a la Santina del agua. ¿Cierto? Con lo cual, bueno, pues vaya lo uno por lo otro, ¿no? Sí, que hay que agradecérselo a los buzos de Ensidesa que la sacan ellos siempre y de paso limpian el puerto en varias ocasiones, que es de agradecer. Ya no se tira el santo al mar, ¿eh? Vaya por delante, que ya no se tira, doy fe. Claro, mejor en este caso. Bueno, la fiesta. Como todas las fiestas de Asturias, bueno, ganas de pasarlo bien, que respete el tiempo en la medida de lo posible. Sí. Y luego la hostelería entiendo que es uno de los motores principales de Cudillero Capital, que entiendo que se vuelque también con el evento, ¿no? Sí, algunos restaurantes aprovechan la fiesta y se van de fiesta y cierran, porque tienen derecho a descansar. Otros trabajan toda la fiesta, lo que hay más, y luego en la verbena también están trabajando por las noches. Entonces hay de todo. Unos aprovechan la fiesta, como bueno, algunos se ve por ahí que aprovechan y se van de marcha, y otros están trabajando duramente para la gente, porque algún sitio tienen que ir a tomar algo y a comer. La mayoría aprovechan la fiesta y lo dan todo, la verdad que lo dan todo. Claro. Dígame una cosa, ¿cómo hacen ustedes, digo ustedes como equipo de gobierno actualmente, para mantener, y como han hecho los equipos de gobierno anteriores, para mantener que Cudillero siga siendo una de las paradas fijas en el verano asturiano? Yo citaba antes Llanes, citaba Covadonga, Oviedo, Gijón, bueno, pero Cudillero tiene muchísimo mérito. Es un pueblito pequeño, pero año tras año la gente va y vuelve y comenta, llega a su lugar de origen, comenta, y van a Cudillero, ¿y dónde estuviste en Cudillero? A los que somos de un poquito cercanos, y es que es precioso, claro, lo llevas viendo 40 y pico de años y dices, sí, y es bonito, pero a la gente de fuera le encanta. Pues con mucho trabajo. Cudillero es un pueblo que está robado a la montaña, es un pueblo que geográficamente es complejo, que de ahí viene su encanto. No se pueden ver muchos pueblos como ese, y luego la policromía que hay en las casas, y luego la gente. Pues la gente viene a Cudillero y es un pueblo que se vuelca y que es peculiar, entonces todo el mundo quiere ir, quiere conocerlo, la gente de ahí encantada con que venga gente también a conocer el pueblo, y siempre se vende la imagen de Cudillero y los pisuetos y la mar,
y el puerto. Además son muchos contrastes. Cudillero es un pueblo de mar, lleno de marineros, la lonja de pescadores, rodeado de campo, rodeado de aldeas. Entonces es un paraje peculiar. Yo siempre lo comparo como una miniatura de lo que es Asturias. Tenemos costa, tenemos marineros, tenemos montaña, tenemos vaqueiros, tenemos aldeanos, tenemos de todo. Y la gente que viene, sobre todo de otras partes de España, que no tienen relación con la costa, pues les llama mucho la atención. Luego vienen, ven lo típico que tenemos ahí, ¿no? Las terrazas, la gente en las terrazas, los pisuetos ahí por andando, los caizos, los aldeanos, sí, que ya estamos todos mezclados ahí. Claro. En las tiendas de toda la vida. Entonces, es un sitio que llama la atención y que gusta. ¿Por qué gusta? Pues a cada uno por una cosa distinta. A mí me encanta la gente y el paisaje. Claro. Y luego además el sonido del mar. Yo que soy de más arriba, pues llego y voy pasando al despacho por el puerto y me encanta. Claro, claro. ¿Cómo ha evolucionado lo que es la población? Porque lo que decía usted, es un concejo íntimamente ligado al mar, pero claro, de la mar ya vive mucha menos gente de la que vivía, sí, bueno, pues vamos a poner hace 50 años, por no decir 100. ¿Ha sabido evolucionar hacia el sector hostelero turístico? Claro, ya nos metemos en temas más complejos. Cudillero, lo que es la capital, era principalmente pesca, todavía tiene un sector pesquero importante, ya no lo que hubo en otra época, en el siglo XVII. Algún documento habla de que había más barcos de pesca en Cudillero que en Gijón, en aquella época. Sí. Ahora mismo, claro, el problema de Cudillero en la pesca pues es el que vive toda Asturias, con temas de la pesca. Es una vida dura, es una vida de trabajo. Entonces, en estos últimos 20-30 años se ha ido pasando la prerrogativa hacia el sector turístico. No, todavía no es tan importante el sector turístico como llegó a ser el pesquero, pero hay un sector turístico muy fuerte en lo que es la capital. Luego en la aldea pasa algo parecido. El tema del campo también en el occidente es un problema. La situación del campo de Asturias pues es la que es. Aquí todavía tenemos el problema del lobo, tenemos el problema de la polilla de la patata famosa, que no se pueden plantar patatas tampoco. Entonces, claro, la gente joven va buscando otros sectores distintos, ¿no? Van hacia la ciudad. Tenemos ahí Avilés o la zona centro de Asturias, van emigrando hacia ahí. Y claro, la economía de Cudillero pues se va viendo relegada al turismo y a un sector agrícola cada vez más pequeño. Intentamos hacer lo que se puede, pero los medios son los que son y es una política a nivel regional, no es a nivel local. Entonces se intenta paliar como se puede, pero es complicado. Y la pesca en Cudillero pues sigue estando ahí, sigue teniendo un sector muy fuerte y tenemos la cofradía, que la verdad que se defienden como leones, que ahí siguen. Y bueno, también tenemos ahí esa hostelería ahora tan bollante y que siga siendo muy bollante, faltaría más, yo mismo soy hostelero, pero en mi caso, por ejemplo, mi padre era ganadero y acabó dejando la ganadería por la hostelería. Claro, como él dice, ordeñaba vacas, ahora ordeño turistas. Pero bueno, son... Bueno, humor visual. Son anécdotas. En este caso, por supuesto. Bueno, vamos a ver, Cudillero no es solo capital, no es solo, bueno, pues lo que veíamos, ese anfiteatro, ¿no? Lo que decíamos antes. Cudillero, muy cerquita, en el Pito, tiene algo que una persona que yo conozco, la primera vez que lo vio, dijo, es un pequeño Versalles, que es el Palacete de los Selgas, o Palacete, por decirlo de algún modo, el Palacio de los Selgas. Completamente visitable y muy recomendable, además. Sí, lo de Versalles no es casualidad, se hizo a querer. Don Fortunato, que fue el intelectual, digamos, de los dos hermanos, Enrique y Don Fortunato, era un humanista, digamos, historiador, arquitecto, artista, de todo. Además tiene vinculación aquí con Oviedo porque fue uno de los que redescubrió San Julián de los Prados, que ahí tiene una placa dedicada a él. Pues este señor le gustaba Versalles y donde una persona normal sacaría una foto de Versalles y llamaría a un jardinero para hacerla, él se fue a Versalles y se trajo al jardinero de Versalles. Entonces, bueno, por el jardín principal de la familia, la mansión es el jardín que se llama Francés, que es una imitación. Detrás tiene el jardín italiano, que también es precioso, con dos fuentes, el salón de tapices, una casa de invitados. Y luego tiene un bosque artificial, un lago artificial precioso. El interior del palacio, pues a mí me encanta, ya no solo por lo que es el palacio en sí, sino por las obras de arte, ¿no? Hay un Goya en Madrid, creo que tenían un Greco también expuesto ahora mismo. Los tapices también importantísimos. Y tienen la gente así con 60 años, tiene el Museo de las Escuelas, Selgas, que también las hizo esta familia, las pagaron ellos. Está allí dentro, entonces la gente de cierta edad cuando va allí y a algunos se le cae la lagrimita, ¿no? Que es muy emotivo. Eso a 2 kilómetros escasos de Cudillero, que es lo que queda de esta familia, este museo que se está abriendo una media de un año sí, un año no. Si alguna ocasión especial se puede abrir más, menos, pero bueno, normalmente se abre un año sí, un año no. Es una fundación privada.
Luego Cudillero, que decía que es distinto, pues no solamente es el anfiteatro, sino que es la capital. La capital tiene dos partes, el anfiteatro, que es la parte pisueta, y la parte de arriba, que sería la CAI, que también es Cudillero capital, pero ya no es el anfiteatro y es una parte distinta, ¿no? Sí. Y luego la gente de esa zona ya no serían originalmente los marineros, los pisuetos, serían una zona más comercial, más administrativo y comerciantes. Y luego el resto del concejo, aldea. Que además se nota el cambio de gente de la aldea al pisueto, al pescador. La forma de vida es completamente distinta, uno mirando a la mar continuamente, otro mirando al campo. Y luego además tenemos otro tipo de aldeanos que son los vaqueiros, que también Cudillero también es concejo vaqueiro. En la zona de San Martín de Luña, en la zona de las Brañas, ahí tenemos lo que algunos llaman la Catedral de los Vaqueiros. Sí. La iglesia de San Martín de Luña, preciosa por otra parte, que aún conserva esas inscripciones en el suelo de la segregación que hubo cuando se construyó. Hay una muy famosa que atraviesa la iglesia de lado a lado, no pasarán de aquí para oír misa los vaqueros, lo que pone, efectivamente. Que es preciosa. Y tenemos un patrimonio de la humanidad en Cudillero también, un monumento. El Camino de Santiago, y tenemos adscrito al Camino de Santiago como monumento de la humanidad la iglesia de Soto de Luña y la antigua Casa Rectoral, el antiguo hospital de peregrinos, que está en Soto de Luña. Completamente recomendable visitarlo. Vamos a ver, ustedes pueden ir a las fiestas de San Pedro, San Pablo y San Pablín y aprovechar el fin de semana, porque no todo va a ser fiesta, para hacer pues un poquito de turismo cultural y turismo etnográfico. Algo que se pregunta mucha gente que conoce Cudillero. Voy a la fiesta, ¿dónde aparco? En el puerto. En el Puerto Nuevo. No hay más aparcamiento. Yo lo siento mucho, Cudillero es muy antiguo y cuando se hizo no había coches, a nadie se le ocurrió que hubiera que ensanchar la calle ni que hubiera que dejarlos. Entonces hay una explanada muy amplia en lo que es el Puerto Nuevo y se pueden dejar los vehículos y poco más porque lo que es el anfiteatro va a estar cogido por la fiesta, entonces ahí no se va a poder aparcar. En la zona más próxima a aparcamiento van a estar las atracciones para los niños, coches de choque y demás, ahí tampoco se va a poder. Y la parte de arriba no es que haya algún del aparcamiento y lo van a utilizar los vecinos, con lo cual, si alguno quiere ir a la fiesta, por favor vayan en el puerto. Lo siento mucho, está la entrada de autopista señalizada y allí habrá aparcamiento suficiente, pero no hay más. Fiesta para todos los públicos, me imagino. Pequeños, mayores. Sí, están las verbenas, por supuesto, las charangas, pero también va a haber alguna atracción para los niños, alguna animación, que se ocupa la comisión de festejos, que han contratado alguna animación para los días de la fiesta, exhibiciones de baile. Luego las actividades que hacen por la tarde, el propio bautizo es muy aconsejable para los niños, porque aparte del paseo, que es precioso, es una tradición que ha cogido fuerza. No es original de la fiesta de San Pedro, es posterior, no nació con las fiestas de San Pedro, fue una invención posterior, pero que ha sido muy bien acogida y que sería impensable la fiesta sin el bautizo pisueto ahora mismo. Y mucha gente aprovecha para llevar a sus hijos y que los bauticen. A mí mismamente me tiraron el calderado encima y soy nieto de pisueto. Pero claro, como se iban a resistir a tirarme un caldero de agua. Hombre, que no es un caldero, es una balda, que es donde se metía el pescado, no vaya a ser que me vea alguien y me mate. Claro. La balda del pescado. Claro. Bueno, decía usted, campo y mar, tanto la gente del campo como la gente del mar viven pendientes de una cosa, que es el buen tiempo, en este caso, las inclemencias meteorológicas. Para que todo salga fino, solo que el tiempo... que el tiempo acompañe. El año pasado ya tuvimos agua, esperemos que este año no. Que el año pasado los fuegos artificiales del día 29 del 30, se tiran ayer de madrugada del 29 al 30, ya los tiramos pasados por agua. Esperemos que este año el tiempo acompañe y se luzcan más y si no, pues nada, nos mojaremos a la hora de hacer la fiesta, pero haremos la fiesta igual. Por supuesto. Solo nos resta que invite a la gente que nos está viendo a que vaya, conozca, disfrute, sin cometer ninguna barbaridad, que hay gente que al calor de la cosa, ahí me tiro al Puerto Viejo al agua. No, eso no es recomendable para nada. Ni mucho menos. Disfrute también del entorno, de los Elgas, de Soto Luña, bueno, de todo. Sí, eso, invitar a todo el mundo, por favor, vayan a Cudillero, tenemos lo que quieran este fin de semana. Ya a partir de mañana empiezan las festividades, ya las madrugadas, las fiestas, para las tardes tienen un montón de restaurantes buenísimos para ir a comer, para ir a cenar. Tienen las playas, 2 playas con bandera azul, tenemos otras playas más pequeñas, una playa para perros, museo. Tienen el fin de semana completo, alojamientos los que quieran. Y que, por favor, vayan este fin de semana a Cudillero, que no se van a arrepentir. Por supuesto, pues ya lo saben, es la recomendación, ahí la tienen, esa invitación, este fin de semana. Haya buen tiempo o no lo haya, el caso es que el verano ya está con nosotros, hay que salir de casa, hay que desconectar un poquito del trabajo y qué mejor destino este fin de semana que acercarse a Cudillero y dejarse seducir, bueno, pues por ese anfiteatro, por sus gentes, por sus fiestas y por todo lo que rodea a la capital del concejo. Felipe Fernández,
venía usted con libros y todo, Cudillero Mágico, bueno, fotos de antaño, bueno, tienen una enciclopedia del concejo, como es Juan Luis Álvarez del Busto, en este caso, que bueno, es memoria viva del concejo. Que sepan que vamos a mantener, bueno, pues un encuentro muy estrecho con Cudillero a lo largo de estos meses. Bueno, pues por aquí pasarán sus gentes para contarnos, bueno, pues el día a día de este concejo, el día a día de sus vecinos. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros y que todo vaya muy, pero que muy bien en estas fiestas. Que no haya tentación de volver con el santo al agua y que nadie se pierda la Muravela. Eso esperamos. Muchísimas gracias por invitarme y espero a todo el mundo en Cudillero a partir de mañana. Efectivamente. Nosotros nos vamos a publicidad y les esperamos a la vuelta de nada, de un par, 2, 3, 4, 5 anuncios. Volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en esta noche de miércoles y llegados a esta hora y a este punto de la semana, vamos como siempre con Espacio Inclusión. Hoy en Espacio Inclusión vamos a hablar de un tema que quizás por común se ha dado ya, y lo veremos a lo largo de la entrevista si es así o si yo me equivoco, se ha dado ya por asumido socialmente. Vamos a hablar del reuma, más concretamente, o hablando con propiedad, de las enfermedades reumatológicas. Bueno, pues esas aproximadamente 300 dolencias o patologías que se agrupan en lo que, como digo, asumido socialmente como el reuma. ¿Qué tal? ¿Qué tienes? Reuma. Bueno, pues muy pocas personas especifican cuál de esas 300 o cuáles de esas 300. El nombre coloquial, el nombre social es reuma, sin embargo, hablando con propiedad, son enfermedades reumatológicas. Para hablar de este asunto se encuentra esta noche con nosotros Francisco Javier Alonso. Él es vicepresidente de la Liga Reumatológica Asturiana. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues decía yo, me refería a reuma, así aparece en la pantalla, pero hablando con propiedad, son enfermedades reumatológicas. El reuma como tal no existe. Efectivamente. Bueno, en primer lugar quisiera presentarme. Soy Javier Alonso, como bien dijo. Estoy aquí en calidad de vicepresidente y en representación de la Liga Reumatológica Asturiana. Tengo cerca de 64 años y quiero decir que aparte de muchas patologías que padezco que no están en sí relacionadas con las enfermedades reumatológicas, sí padezco fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Quiero hacer esta puntualización porque síntomas que dan estas enfermedades a veces es que el cerebro te juega malas pasadas. Entonces, posiblemente durante la entrevista me pase esto. Entonces, ya verá cómo no. Lo quería Va a estar aclarar. como en casa, verá. Muy bien. Bueno, decía yo, decimos reuma, pero es enfermedades reumatológicas, ¿no? Correcto. La palabra reuma viene pues desde hace muchos años. Claro, no se sabía otra cosa, como con otras muchas enfermedades, y reuma. Pero realmente, como bien dijo al principio del programa, son cerca de 300 las enfermedades reumatológicas que existen. Y aunque las personas, tanto las que las padecen como familiares o allegados, saben el nombre de esa enfermedad, no la relacionan con una enfermedad reumatológica. Claro. ¿Qué pasa con enfermedades reumatológicas? Que hay enfermedades reumatológicas, podríamos hablar artritis, artrosis, bueno, muchas que hay pruebas con las que se puede demostrar su existencia. Pueden ser pruebas radiológicas, puede ser a través de análisis clínicos, bueno, multitud de sistemas que hay hoy día para detectar. Pero luego hay otras enfermedades y esas se localizan y se diagnostican relativamente pronto. ¿Dónde surge el problema más importante? En aquellas enfermedades de las que yo padezco, y dije al principio, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, donde no cursan con ninguna prueba. Simplemente es a través de una serie de exploraciones físicas y bueno, que los reumatólogos especializados, porque no todos los reumatólogos lo saben detectar, te lo acaban detectando. Sí. ¿Qué pasa? Que esto es un peregrinar larguísimo y, como todos los enfermos de todas las cosas, hasta que no te ponen nombre a algo, estás con una incertidumbre terrible. Sí.
Entonces, cuando por fin te dicen, tienes fibromialgia, tienes síndrome fatiga, tienes otra enfermedad, sientes un cierto alivio, porque bueno, ya sé lo que hay, ahora a ver cómo lo podemos tratar, ¿no? Y entonces ahí es cuando, vamos a decir, en cierta medida entramos nosotros como asociación. Claro, eso quería preguntarle. ¿Qué es la Liga Reumatológica? A ver, bueno, la Liga Reumatológica, como todas las asociaciones, somos sin ánimo de lucro. Sí. En este momento, en la actualidad, tenemos entre socias y socios unos 2.600 en toda Asturias. Tenemos 6 delegaciones, la principal está en Avilés, sí, que ahí estamos todos los días, y luego tenemos otras 5 delegaciones, que es Oviedo, Gijón, Mieres, Langreo y Llanes, donde atendemos no solamente a nuestros asociados, sino a cualquier persona que pueda creer que necesita de nuestros servicios o informarse, ahí los atendemos sin problema. ¿Cuál es la misión? Cubrir el espacio que hay entre lo que da la administración, que como todos sabemos, por mucho que quieran, no pueden llegar, porque el dinero es el dinero. Es el que hay. Entonces nosotros pues tratamos de orientar a las personas, podemos orientarlas tipo psicológicamente, tenemos una terapia también social, tenemos tenemos un abogado, o sea, en todos los aspectos que hay es donde los intentamos primero explicarles muy bien lo que tienen y luego intentar dirigirles a profesionales, que también tenemos reumatólogos, donde les pueden aclarar mucho más, lógicamente, que nosotros. Correcto. Bueno, ¿cómo vivir con la enfermedad reumatológica? Bueno, a ver, todas las enfermedades, incluidas las reumatológicas, el problema es que cursan con dolor. Todas las enfermedades en sí son malas, pero si los dos tenemos la misma enfermedad y a usted no le cursa con dolor y a mí me cursa con dolor, el día a día es completamente diferente, no se parece en nada. Entonces, cuando cursan con dolor, hay 2 influencias. Primero, te acaban minando, porque te acaban minando. Pues nadie puede saber, si no lo padece, lo que es día y noche con dolor, no dormir por las noches, tener que levantarse con el cerebro que no funciona en condiciones. Por mucho que se intente explicar, no lo padece. Pero luego también está el aspecto, diríamos, de la familia. ¿Qué pasa? Que si a ti te ven con un buen aspecto, como personalmente yo creo que tengo, pues te dicen, que lo tuyo es cuento. Y te has hecho un chaval, seguro que le más dijeron o 1000 menos, veces. Más o menos. Entonces, claro, hay que primero a la familia y después al círculo en el que tú te mueves de amistades. ¿Por qué? Porque poco a poco van siendo limitantes. Claro. Hoy no puedo hacer esto, hoy no puedo aquello. Tienes un círculo de amigos que, por muy amigos que sean y tal, al final dicen, joder, es que este nunca viene, es que este y tal. Entonces, el círculo social se te reduce mucho. ¿Qué volvemos? A otro problema añadido. Entonces, tenemos la enfermedad, el dolor crónico, diríamos la inadaptación social. ¿Dónde acaba terminando eso? En el cerebro. Claro. ¿Y el cerebro a dónde nos lleva? O bien al psicólogo o bien al psiquiatra. Claro. Son 2 palabras tabús hoy por hoy en España. Ir al psicólogo, ir al psiquiatra, bueno, eso ya es cuando yo quisiera romper aquí una lanza, es exactamente que ir al dentista. Igual. Lo mismo. Uno te hace una cosa y otro te hace otra cosa. Efectivamente. Y si se hiciese en tiempo, se obtienen mucho mejor, como en todas las cosas, unos resultados óptimos que te permiten vivir el día a día. Sin duda, completamente de acuerdo. ¿Está sumido socialmente el reuma? Lo que yo decía al principio. Bueno, pues parece que como hay tantos casos y, bueno, pues a lo largo del tiempo, ¿no? Ya lo tuvieron los padres, los abuelos, los bisabuelos, tal. No es como, oye, ¿qué tiene fulanito? Tal cosa. ¿Qué tiene reuma? Bueno. Claro, es que, a ver, la pregunta la veo muy adecuada. ¿Qué pasa? Aquí en Asturias, concretamente, hay cerca de 200.000 afectadas de enfermedades reumatológicas. Casi nada, ¿eh? Pues casos, oye, casi como decir, ¿a dónde vas? Al bar, ¿no? Entonces, pero no. Hay que ponerse en el lugar de la persona que lo tiene. Es muy difícil, pero informarse un poquitín.
hoy es tan sencillo como entrar en Internet, que es verdad, también trae muchas mentiras, sí, pero bueno, por lo menos, coño, este primo, cuñado, amigo, lo que sea, me dijo que tenía tal cosa. Voy a mirar a ver lo que es, voy a mirar los síntomas, voy a mirar tal. Entonces, intentar entrar un poquitín ahí. Y luego también nos gustaría que desde atención primaria, que se... Claro, tienen poco tiempo, como siempre, estamos siempre en el mismo tiempo. Sí. Pero bueno, que se explicase un poquitín más al paciente, porque claro, atención primaria lo deriva al especialista. El especialista es el que se lo diagnostica, pero todavía tiene menos tiempo para explicarle cosas que atención primaria. Entonces, aunque fuese cuando lo reenvíe a atención primaria, pues que le explicaran un poquitín más cuál es su tal y cuál va a ser su futuro. Porque es una... Ahora, depende de la edad que te dé. ¿Y ahora qué va a ser de mí? Claro. Ese es el problema. Aludía usted a la edad. ¿Se manifiestan mayores también en jóvenes? Pues por supuesto que sí. Incluso en bebés. Incluso en bebés. Nosotros, la Liga Reumatológica Asturiana, yo en aquella no estaba, nació en 1998, quiere decir que este año cumplimos 20 años, y con la reivindicación que se hizo en aquel momento, conseguimos que Asturias pasase de tener 3 reumatólogos a tener 17. Bueno. Pero nuestra guerra todavía no terminó. No hay reumatólogos en todos los hospitales que hay en Asturias. Diríamos que está el área central. Volvemos al dinero, sabemos que es difícil. Pero nosotros estamos intentando que de alguna manera, porque claro, las personas mayores que están lejos, que tienen enfermedades, trasladarse cuesta dinero, cuesta tiempo, incomodidades. Entonces que de alguna manera se pueda tener, aunque sea un día a la semana, un reumatólogo en todos los hospitales que hay repartidos por Asturias. Sí. Y también pretendemos que empiece a haber, aunque sea solamente uno, una especialidad que te deriven de reumatología infantil. Reumatología infantil, porque nosotros tenemos asociados que tienen meses y ya tienen diagnosticada una enfermedad reumatológica. Casi nada. Bueno, el tema de la investigación, ¿cómo va? ¿Hay nuevas formas de combatir estas 300 enfermedades reumatológicas? Hombre, esto es como todo. Como 300 enfermedades, aunque estén dentro de reumatológicas, vamos a decir la número 1 con la número 200, la forma de tratarla, la forma de evolucionar, no tiene nada que ver una con otra. Correcto. Pero en términos generales sí se ha avanzado mucho. En algunas enfermedades concretamente muchísimo, y están investigando y ya se están utilizando nuevos medicamentos que vienen muy bien, Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso en que ahora la gente va a entrar en internet y va a mirar nuevos medicamentos y voy a ir al médico y voy a decir, dame esto. Quiero tal. No, el médico reumatólogo está lo suficientemente preparado como para saber cuál es tu tratamiento. Sí. Y no porque se haya inventado la bomba atómica, hay que usar la bomba atómica. Hay que tirarla todos los días, ¿verdad? Efectivamente. Claro. Entonces, habrá un proceso, lógicamente ellos van, que ven que, vamos a decir, un tratamiento tradicional, entre comillas, no te va, pues optarán a él, o no. Sin duda. Porque a lo mejor no es lo mejor, porque las enfermedades todas tienen el mismo nombre, pero cada enfermo somos diferentes. Es distinto, sí. Cada caso es individual. Efectivamente. Bueno, la Liga Reumatológica, me decía, están la sede central en Avilés. Dígame la dirección completa, cómo unirse. Gutiérrez Ferrero, número 4. Calle Gutiérrez Ferrero, número 4 de Avilés. Allí estamos de lunes a viernes de 10 a 2. Correcto. Hay allí 2 chicas de oficina y luego está la trabajadora social. Cualquier persona que vaya por allí a información, sin ningún problema. Lo mismo que nuestras delegaciones. Para hacerse socio no es obligatorio tener una enfermedad reumatológica. Nuestra cuota son 20 euros al año. No me parece a mí que sea una cuota tal. Así todo no la subimos porque, bueno, la sociedad estamos como estamos. Pero sí puedes hacerte socio. Y luego lo que sí hacemos es no solamente trabajar la atención desde el punto de vista de la enfermedad, también realizamos actividades lúdicas. Sí, como por ejemplo.
Pues, por ejemplo, tenemos todos los años 3 viajes al balneario en Orense, al Layas. Lo tenemos, eso es como el pan nuestro de cada día. Normalmente se realiza en mayo, junio, septiembre. Es un tratamiento fenomenal y el que no lo conozca, por lo menos que se vaya a informar, porque además es sumamente barato. Son 9 días saliendo de aquí, volviendo aquí, con todo incluido, son 550 € en habitación doble, con tratamientos y todo. Hacemos excursiones. Normalmente solemos hacer una de fin de semana, una de una semana en España y otra de otra semana fuera de España. Sí. Celebramos todos los años el día, la comida en la calle en Avilés. Sí, sí. Y luego lo que sí hacemos, eso ya fundamental, son 2 reuniones fijas, que son con conferencias con profesionales cualificados, que una es el 12 de mayo, que es el día de la fibromialgia, el Día Mundial, sí. Y luego el 12 de octubre, que es el Día Mundial de las Enfermedades Reumatológicas. Sí. El día en sí a lo mejor no lo podemos hacer siempre el día 12, claro, porque puede ser el 11, puede ser el 13. Efectivamente, sí, dependemos de profesionales y claro. Todo. Y después estamos todo el día en contacto con nuevas tecnologías, con nuevos avances. Pues el año pasado, por poner un ejemplo, entre las actividades que nosotros propusimos y a las que nos invitaron, estamos rondando sobre las 75. Pues perfecto, Francisco Javier Alonso, vicepresidente de la Liga Reumatológica Asturiana. No le voy a decir la frase de que está como un chaval, pero que sepa que lo hizo muy, pero que muy bien. Bueno, es que yo fui profesional antes que fraile. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué le voy a contar? No, entonces, es una broma, ¿verdad? Es una broma porque me gusta terminar las entrevistas con una broma, claro para sí. que el oyente vea que a pesar de estar mal, hay que tomar la vida con alegría. Y así es, así hay que afrontar la vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por invitarnos y al público ya sabe dónde estamos. Por supuesto. Nos vamos muy rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues en la recta final del espacio de hoy vamos con una sección de este programa que nos apasiona. Vamos a hablar de naturaleza, vamos a hablar de seres vivos y vamos a hablar de unos animales sorprendentes en este caso. Vamos a hablar de mariposas con nuestro entomólogo de cabecera. Vamos a titularlo así. Miguel Moya, profesor, entomólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, decía yo que vamos a ver cosas verdaderamente sorprendentes, porque cuando llegaba usted y me lo mostraba, me decía, mira, aquí están las orugas. Y yo decía, ¿dónde? ¿Dónde? Y no las veías. Y ahí estaban, ahí estaban. Bueno, vamos a hablar de cría de mariposas. ¿Es posible criar mariposas? Sí, la cría de mariposas hoy día es posible prácticamente cualquier tipo de mariposas. Sí. Ahora, hay que tener el conocimiento de aquello que quieres criar, es evidente. Entonces, si no lo tienes, por lo menos pues adquirirlo con algunas personas que sean profesionales y que conozcan pues perfectamente cómo alimentar la mariposa que tú quieres. Sí. Crías. Hay una cosa que me sorprendía cuando hablábamos, cuando quedábamos para vamos a hacer la entrevista este día y tal, me decía, crías para bodas y eventos. ¿Qué son crías para bodas y eventos? Crías de mariposas para bodas y eventos. Esto dije yo, ¿esto qué es? Sí, sí. Bueno, los objetivos de la cría son muchos, ¿no? Y uno de ellos es para las bodas, ¿no? Sí. En estos eventos, como tú decías, pues hay una suelta de mariposas. Personalmente, Ajá. y bueno, sí tengo que pedir disculpas a los que lo hacen, pero personalmente no estoy muy a favor de este tipo de cría de mariposas. ¿Por qué? Bueno, es fácilmente entendible. Primero, porque muchas veces las mariposas que te las dan en cajas suelen llegar bastante o bien muertas o casi aletargadas, ¿no? Porque claro, es un hacinamiento a lo mejor de 20, de 30 mariposas en una cajita, ¿no? Claro, en cuanto pasan unas cuantas horas, pues las mariposas ahí no se, incluso se pueden romper. Pero para mí lo más importante es la suelta de las mariposas, que muchas veces se hacen sin tener en cuenta
dónde lo vas a hacer. Es decir, donde vayas a hacer la suelta de mariposas, Juan, tienes que tener en cuenta que esa mariposa es de allí también. Sí. Lo que no podemos es repoblar o soltar mariposas que no sean del ambiente o de la localidad donde normalmente ellas se encuentran. Se suelen, por ejemplo, pueden haber crías de mariposas, pues no sé, vamos a poner en Segovia, no lo sé, Sí, no lo sé, por ejemplo. Y bueno, pues tú las pides por internet y te mandan la cajita y tú estás, por ejemplo, aquí en Asturias. Sí. Bueno, y haces la suelta de mariposas, las cuales pueden criar y tal. No va a haber ningún efecto negativo, desde luego en el campo, ¿no? Ningún efecto negativo en la vegetación. Pero esa mariposa, si no es de este lugar, si normalmente de forma natural no vive No anida aquí, digamos. aquí, exactamente, no tiene por qué estar. No podemos por qué andar cruzando especies de un lado a otro. ¿Hablaríamos de especie invasora, no? Se podría decir, aunque no tendría ninguna actividad, incidente, ningún ¿no? incidente negativo, ¿no? Pero bueno, es que eso es lo que sucede con muchas de las crías, que ya hablaremos más adelante, de las crías que se hacen en toda Latinoamérica, que son los mayores exportadores de mariposas y los que más cría realizan de mariposas para toda Europa. Impresionante. Cría científica y educativa. Sí, eso sí. Eso estoy totalmente de acuerdo, siempre y cuando tengas un proyecto. Te tiene que avalar primero un proyecto cuyo objetivo esté muy claro, como es, por ejemplo, el llevar, por ejemplo, a los niños a las escuelas, llevarles pues estas orugas, estas mariposas, que vean todo el proceso de la metamorfosis desde el huevo, pasando por la oruga, que suele tener 4 o 5 mudas, hasta la pupación, que puede ser la crisálida con o sin capullo. Pero sí, en las escuelas es importantísimo porque además los críos lo ven mucho, lo viven más y lo van a entender más fácilmente que en un libro. De una forma mucho más visual, claro. ¿Y cómo es la cría que se realiza en Latinoamérica, lo que señalabas, para ayudar a pueblos y personas marginadas? Bueno, sí, pero como digo, siempre tiene que estar avalado por un proyecto, bien sostenible, que no tenga ningún impacto en la naturaleza, donde pueda exterminarse esa mariposa, por ejemplo, ¿no? Pues efectivamente hay criaderos que suelen ser criaderos grandes de 150, 200, 300 metros cuadrados, ¿no? De 3, 4, que es lo más normal, 3, 4 metros de altura, donde se crían mariposas tropicales. Entonces, todas estas mariposas que se crían se exportan normalmente a museos, pero también hay una parte muy importante que se les enseña a algunos indígenas, a pueblos de la zona. Suelen ser pueblos pequeños, rurales, donde no tienen otro tipo de ingresos. Ah, correcto. Y entonces, de esta manera, pues ellos sacan un dinero para la familia, ¿no? Para la familia y para la comunidad, ¿no? Pero como digo, esto tiene que estar muy bien pensado. Porque también pueden existir mafias que se aprovechen y mientras gana, vamos a suponer, €1 esa persona, ellos embolsan a lo mejor 100. Quiere decir que lo importante es que sea un buen proyecto llevado por una buena organización, sin ánimo de lucro, sino para ayuda de estas comunidades indígenas, claro. Casi nada. Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a pasar de la teoría de las palabras a lo visual, que es, muchísima gente está pendiente de ello. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos en estas cajas? Bien, aquí hay 3 especies diferentes de orugas, ¿no? De las cuales saldrá la mariposa. Bueno, primero, claro, para emprendernos o para emprender una cría de mariposas, lo que necesitamos... Hay quien dice necesitamos una pareja de mariposas. No hace falta. No hace falta la pareja, porque en ocasiones no es tan fácil. Lo que hace falta es que alguien nos proporcione ya directamente los huevos. O ir a la naturaleza con un permiso especial donde puedas capturar una hembra y poderle extraer de forma tranquila los huevos, ¿no? Se los puedes extraer. Yo aquí, por ejemplo, pues he traído para que veáis la manera de colocar los huevos hasta su eclosión. Estos huevos, que voy a enseñar para que se puedan ver, estos huevos pertenecen a la, no sé si se apreciarán, pertenece a la Samia Cynthia. Inclinamos un poquito más. Un poquito más. Ahí. Aquí. Bueno, pues estos huevos, habrán más de un centenar aquí, pues como podéis observar,
son de un color verde y son de la mariposa, como había dicho anteriormente, la Samia Un poco más inclinado, ricinti. por favor. Ahí, ahí, Ah, ahí y lo además, busco. ahora Ahí. lo estoy yo viendo. Bien, pues estos son las Samia, que es una mariposa asiática. Es una de las que cualquier niño, con mucho cuidado, puede empezar a meterse en la cría de mariposas. Mariposas. Con Ahí esto. más o menos, ¿cuántas puede haber? Aquí pueden haber varios centenares de Varios huevos. centenares. Sí, sí, Casi sí, sí, nada. son muy pequeños. En una cajita, como ven, del tamaño aproximado de una cajetilla de tabaco. Claro. ¿Qué hacemos con esta cajita? Pues le ponemos una servilleta de papel Ajá. para que esté un poquito húmeda. Un poquito. La humedad es importante para ayudar a la eclosión. Claro. Pero claro, donde hay humedad se favorece a los hongos. Claro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el moho y diariamente hay que observar que no salga moho y limpiar la servilleta y colocar otra. Hay que estar pendiente, otra nueva. hay que estar Una pendiente. vez que eclosionan, pues aquí tenemos las orugas. Vamos a pasar a ello. Vamos a pasar a con la ello. primera caja, digamos. Normalmente la cría se hace en terrarios bastante más grandes, con un espacio, Sí. muchísimo mayor. Voy a sacar esta. Estas son cajas de transporte, digamos. Son cajas de para venir transporte, ¿no? sí. Estas orugas, Sí. vamos a ver si podemos apreciar algunas, por ejemplo aquí, Atención, que van de camuflaje, ¿eh? van de camuflaje verde, están en el espino blanco. Ahí. Yo creo que se ven Sí, perfectamente. Sí. Están ya prácticamente a un par de días de que hagan el capullo. Estos el capullo lo hacen en la propia rama, directamente, ¿no? Y como digo, esta se llama la Saturnia pavonia, que es una especie del mes de abril, de mayo, de aquí asturiana. Sí. Muy bonita, lo hay por otras localidades también de España. Su color verde, pues como veis, lo que les va a ayudar es a que pasen lo más desapercibido posible de sus depredadores, que evidentemente pues son los pájaros. Claro. Y algunos escarabajos también, algunos coleópteros, pues también. Es muy importante que Es decir, tengan el camuflaje como arma defensiva. como arma defensiva, efectivamente. Casi nada. Bueno, aquí tenemos una, no sé, habrá unas 6 o 7, porque lo que es importante para que haya es una higiene. Sí. Lo mejor para ellos pues es que no haya ningún hacinamiento. Claro. Y luego diariamente, como ellos pues están expulsando los excrementos, pues lo que tenemos que hacer es limpiarlo diariamente también. Fijaros aquí los capullos que han puesto. Ah. Aquí se ve perfectamente. Sí. ¿Ves? Algunos Ahí. capullos Sí. con algunas de las orugas. Dos, en concreto hay dos que todavía hasta Ahí hay uno que se mañana está por la moviendo, sí. mañana pues posiblemente no terminen el capullo. O incluso esta noche, si se dan prisa, pues lo terminarán. Podrían Podrían terminarlo. esta misma noche. Sí, Mira cómo se mueve todo, claro. Fantástico. claro. Pero no todas las orugas hacen el capullo De la misma manera, ¿no? de la Me misma imagino. manera. Vamos con la segunda caja. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos una oruga, el Dendrolinus pini, que es de la familia de los lasiocámpidos. Ahí. De los lasiocámpidos. Sí. Y esta, su planta nutricia es el pino. El pino. El pino. Ujú. Lo que nos ayuda a la cría de las mariposas, desde luego, es a entender, desde luego, todo su comportamiento. Aquí, por ejemplo, Aquí me parece que vamos a ver otra lección maestra de camuflaje. pues sí, en una de las ramas, que se ve, en una de las ramas tenemos aquí perfectamente estirado una oruga. Sí. Esta oruga es la oruga del Dendrolinus pini, es una oruga con pelillos, no es urticante, pero si os dais cuenta no se mueve en absoluto. Hasta esta noche no empezará a moverse para comer las acículas del pino. Se queda todo el cuerpo apretado a la rama para que parezca, para pasar desapercibido, Sí, sí, sí. y su apariencia pues es de un trocito de corteza o parte de Tal la cual. rama. Sí, Tal cual. exactamente. Y este es el capullo, pues lo hacen también en la propia rama. Es impresionante. Es impresionante la labor de camuflaje que tienen. Pues sí. Porque, hombre, para ti estás acostumbrado. Pues claro, se molesta. Ahí se molesta, se un, molesta poco, un claro. poco. Claro. Pero hace para una nada. persona profana, en este caso como yo, pues vamos, en ningún momento sospecharía que se trata, bueno, pues de una oruga. Pues como digo, en un colegio, pues esto es una clase magistral, Claro. donde el niño puede vivir directamente Más allá que lo que traiga un lo libro, que ¿no? es la oruga, lo que son las mariposas y desde luego
enseñarles precisamente pues, a la conservación, a la protección de nuestras mariposas y como de cualquier otro ser vivo. Sin duda, sin duda. Y vamos con la tercera caja, Pues tenemos, que también nos depara otra sorpresa. pues sí, en esta caja, por ejemplo, que es de la Agliatau, Ajá. pues la oruga es muy bonita, una oruga preciosa, tiene un color verde exuberante, pero si os dais cuenta, aquí tengo un sustrato. ¿Por qué? Porque en este caso, la oruga, para hacer el capullo, necesita enterrarse en este sustrato que está hecho de tierra y de vermiculita. La vermiculita es esta cosita que hay esponjosa, Sí. blanquecina, que es una especie de mica, ¿no? Y lo que hace es mantener la humedad, pero la mantiene muchísimo. Quiero decir que si nos pasamos de humedad, se pueden enmohecer y estropear lo que aquí ahora mismo hay enterrado, que hay varios capullos. Sí, 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 sí. Entonces lo que tenemos es simplemente, aquí por ejemplo, es simplemente echarle un poquito de humedad y, Claro. y le va a servir. Vamos a sacar un poquito para que veáis una de las mariposas, digo, de las orugas. A ver, aquí, Ahí, aquí. Un poco para arriba, ahí. Y está aquí, es de color verde, a ver, aquí abajo, ahí. Es de color verde, no se aprecia casi porque pasa prácticamente desapercibido. Claro, Pasa prácticamente desapercibido. claro. Y creo que incluso está comiendo ahora, sí se ve perfectamente ahora. Sí, 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 sí. Es un verde espectacular. Cuando nacen las crías tienen unas protuberancias que parecen extraterrestres totalmente. Y Es que fantástico. seguramente en el vídeo pues lo habrán podido observar. Es fantástico, es fantástico. Decías, Sí, Miguel, para tema de los chiquillos, que bueno, se les da, bueno, pues en clase una idea mucho más aproximada que lo que era cuando yo estudiaba, por ejemplo, que te lo ponían en un libro con 4 dibujos, 4 fotos, bueno, que también tenía su mérito, pero así mucho mejor. ¿A qué edad, bajo tu experiencia, es la recomendable para que si al chiquillo le gusta se empiece a aficionar al tema de, bueno, de la cría de mariposas? Bueno, Depende del niño, desde luego, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un niño de 10, de 12 años, necesita la supervisión, desde luego, de un adulto, porque todavía él no va a ser capaz de darle pues, esa humedad, esa temperatura adecuada, no conoce la biología de aquella mariposa que quiere. Claro. Pero yo creo que a partir de los 15, 16 años, preparando bien al chaval, no tendría ningún... Vamos, lo haría perfectamente, casi seguro, ¿no? A partir de esos, los 15, 16 años, perfectamente. Yo empecé mucho más tarde, claro. ¿Sí? Sí, porque la cría de mariposas llevaré exactamente como la cría de los pásminos, debo de llevar alrededor de unos 35 años, es decir, yo en aquel entonces pues tendría unos 28 años o por ahí, o 27, ¿no? Empecé más Casi tarde, nada. pero bueno. El otro día me decía una persona muy cercana, muy querida, me decía, ¿hay alguien que sepa más que este señor acerca de las mariposas y de los insectos aquí en Asturias? Digo, que yo conozca, no. Que yo conozca, no. No sé si lo habrá, pero que yo conozca, no. Es una enciclopedia, Sí, es la Wikipedia de las mariposas, ¿no? Bueno, gracias Juan, pero sí que hay personas, ¿no? Hay como Hugo Mortera, por ejemplo, que sacó el libro de las mariposas de Asturias, ¿no? Un libro fantástico, lo que pasa es que es de mariposas diurnas. Yo me dedico más sobre todo a las nocturnas. Estas que hemos estado viendo aquí, pues son todas mariposas nocturnas, ¿no? Las orugas. Te digo Hugo Mortera, como te puedo hablar, pues claro, de Asturias conozco a este y seguro que hay bastantes más, ¿no? Así todo el conocimiento es extensísimo. ¿Qué más podemos señalar de estas? De estas mariposas, bueno, estas que tenemos aquí son de los meses de abril, de mayo. Quiero decir que empezaron a hacer la crisálida, la están haciendo hará unos 15 días, ¿no? Todavía hay algunas orugas que de aquí a mediados del mes de julio terminarán de hacer la pupación, y si tenemos muchísimo cuidado en guardar esa temperatura y esa humedad, la temperatura tiene que ser una temperatura de poquito calor, de 17 grados como mucho. ¿Por qué? Claro. Porque son mariposas de montaña. Ajá. Entonces el ambiente Claro, no es un ambiente no cálido tiene que ser, precisamente, sí, ¿no? claro. Y la humedad, pues es una humedad no muy alta, pero que sea constante, Claro. por ejemplo.
Y lo mismo, esta por ejemplo, la del pino, pues es más de ambientes más secos, entonces no necesita esa humedad. Pues Miguel, para cualquier duda, incluso, bueno, pues vernos una vez al mes, sintonizarnos una vez al mes, que nos vemos aproximadamente, y seguir estas lecciones prácticas que nos das, o acudir a entomología.net, que ahí también vamos a tener bastante información, ¿no? Toda la que quieran, incluso poniéndose en contacto con nosotros a través del email, que está allí precisamente, o del propio mío, miguelmoya3@gmail.com, o entomologiaasturias@gmail.com, ¿no? Pero bueno, lo tienen en la página web, como dijiste efectivamente, antes. en entomología. Y nosotros les proporcionaremos pues toda la ayuda que ellos necesiten y que quieran. Pues ya lo saben, cuando salgan ahora con el buen tiempo, si llega por fin, cuando salgan a la naturaleza, no se limiten a lo mejor a observar, sean también un poco protagonistas, y con todo el respeto del mundo, con todo el cuidado, y observando primero y enterándose antes de tratar de echar mano a alguna de las especies, pueden disfrutar muy mucho del entorno natural que tenemos en Asturias, que es bien rico, ¿verdad, Miguel? Exactamente. Pues muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Quedamos Juan. emplazados, si te parece, para el próximo mes, que seguro que habrá una nueva sorpresa. Un placer estar con vosotros. Gracias, el placer es nuestro. Como nuestro es el placer de estar con ustedes, bueno, pues una noche más. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 10 de la noche aquí en el GI de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención y hasta mañana. Pues sí.